Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Esla finalmente rompe el silencio y comparte la carta que escribió a Halil. ¿Qué confesó realmente desde el primer día? No te lo pierdas. En un giro inesperado que ha dejado a todos boquiabiertos, la famosa cantante Esla decidió abrir su corazón como nunca antes y compartir, por primera vez, la carta que escribió a Halil en los inicios de su relación. Este documento tan personal ha sacudido el mundo del espectáculo y ha generado un sinfín de reacciones, especialmente entre las mujeres que la siguen con gran admiración. La propia Esla explicó con voz temblorosa: sabía que este día llegaría, pero jamás imaginé lo difícil que sería compartir algo tan íntimo con todos ustedes. Estas palabras bastaron para desatar una auténtica tormenta mediática. Según la carta revelada, Esla habría escrito a Halil apenas unos días después de conocerlo, en un momento de intensa pasión y vulnerabilidad. En la carta se puede leer claramente: desde el primer día, supe que mis emociones iban a ser un riesgo. Me asustaba la forma en que me mirabas, la forma en que me hacías sentir viva. Esta confesión tan directa muestra que Esla vivía con el corazón en la mano y no tenía miedo de expresar lo que la consumía por dentro. Los rumores sobre su relación siempre habían estado envueltos en un velo de misterio. Muchos decían que Esla se había entregado demasiado rápido, otros sostenían que Halil no correspondía con la misma intensidad. Sin embargo, la carta ha confirmado que Esla estaba decidida a apostar todo, sin reservas. De hecho, en otro fragmento se lee: si alguna vez dudas de mí, recuerda que aposté todo desde el principio, sin garantías, solo con la esperanza de que tú sintieras lo mismo. Halil, al ser consultado por los periodistas, se mostró sorprendido por la publicación de la carta, aunque no negó su autenticidad. Con una sonrisa algo forzada comentó: Esla siempre fue honesta, su carta no me sorprende, pero no sabía que la compartiría con el mundo. Estas palabras dejaron al público aún más intrigado sobre cómo está realmente la relación entre ambos. ¿Es un paso para cerrar un ciclo? ¿O quizás una señal de reconciliación? La controversia estalló en redes sociales apenas la carta salió a la luz. Miles de mujeres se sintieron identificadas con las palabras de Esla, y no dudaron en mostrar su apoyo. Comentarios como "me siento reflejada en cada frase" o "gracias Esla por poner en palabras lo que muchas callamos" inundaron las plataformas. El mensaje de vulnerabilidad y honestidad tocó una fibra profunda en la audiencia femenina, que lleva años siguiendo cada paso de la cantante. En la misma carta, Esla también revela cómo la pasión a veces la desbordaba. Escribió con total sinceridad: cuando pienso en ti, todo mi cuerpo tiembla. Me asusta perderme en esta locura, pero a la vez no quiero detenerme. Estas líneas dejan claro que la artista vivía un amor intenso, casi obsesivo, algo que muchas mujeres comprendieron perfectamente. No faltaron quienes la criticaron, acusándola de exponerse demasiado y perder su dignidad, pero Esla ha respondido con firmeza: lo que siento no es vergonzoso, es real, y eso me hace fuerte. Este gesto de sinceridad también ha generado preguntas sobre el futuro de la pareja. Aunque Esla no ha confirmado oficialmente si continúan juntos, la publicación de la carta podría interpretarse como un intento de sanar heridas y aclarar sentimientos que nunca se dijeron abiertamente. De hecho, algunos cercanos a la pareja han asegurado que Halil se mostró conmovido y podría reconsiderar retomar la relación. Según un amigo del entorno de Esla, Halil la quiere, pero su orgullo lo frenó muchas veces. Esta carta puede cambiar todo. Mientras tanto, los fans de la cantante se dividen entre quienes desean verlos juntos de nuevo y quienes opinan que Esla merece a alguien que no la haga dudar tanto. Las conversaciones en foros de fanáticas están al rojo vivo, y no es para menos. La historia de Esla y Halil se siente como un guión de película romántica, llena de pasión, orgullo, errores y confesiones tardías.
La cantante también ha revelado que escribir esta carta fue un proceso doloroso. En un reciente comunicado dijo, cada palabra me rompía un poco más, pero necesitaba liberarme de esa carga. Esta frase tocó profundamente a muchas de sus seguidoras, que saben lo que significa guardar sentimientos durante años y finalmente tener el valor de expresarlos. Por supuesto, no faltaron las voces que cuestionaron la decisión de hacer pública una carta tan íntima. Algunos periodistas de la prensa rosa tacharon el gesto de estrategia publicitaria, pero Slaa fue muy clara, no busco fama con esto. Quiero mostrar que amar de verdad no tiene que ser un secreto. Y con esa frase, cerró la discusión, dejando a todos con la boca cerrada. En la carta también se pueden leer reflexiones sobre la soledad y el miedo al abandono. En un párrafo estremecedor, Slaa escribió, si un día te vas, por favor no mires atrás. No podría soportar verte marchar 2 veces. Este tipo de confesiones han calado hondo entre sus fans, muchas de las cuales comparten historias parecidas de relaciones que dejaron cicatrices imborrables. Al preguntarle si hoy cambiaría algo de esa carta, Slaa confesó, no. Hoy la volvería a escribir igual, porque lo que sentí fue auténtico. Alil, por su parte, prefirió no añadir más declaraciones, aunque fuentes cercanas aseguran que ha estado en contacto con Slaa después de la publicación, intentando reconstruir puentes que parecían destruidos. Todo esto ha generado un clima de expectación enorme. Las cámaras siguen a Slaa a donde va, intentando descubrir si habrá un nuevo encuentro con Alil. Hasta ahora no se ha confirmado nada, pero las especulaciones no paran. Muchos reporteros sueñan con captarlos juntos de nuevo, y el público está atento a cualquier pista. En definitiva, la carta de Slaa ha removido emociones muy profundas. Ha puesto sobre la mesa temas como la vulnerabilidad, la entrega absoluta y el miedo a perder, cuestiones que tocan a muchas mujeres de forma directa. Y aunque algunos la critiquen, nadie puede negar la valentía de compartir algo tan personal y doloroso. Slaa misma lo dijo con contundencia, quiero ser un espejo para las mujeres que aman sin miedo. Esta historia todavía no tiene un final claro. Puede ser el principio de una reconciliación o el cierre definitivo de una historia intensa y compleja. Lo único cierto es que Slaa ha mostrado su corazón sin filtros, y eso ya es digno de respeto. Mientras tanto, Alil guarda silencio, pero todo indica que la historia entre ellos aún tiene páginas por escribir. ¿Y tú, qué opinas? ¿Te gustaría que Slaa y Alil se dieran otra oportunidad? Cuéntamelo en los comentarios y no olvides suscribirte a mi canal para no perderte ninguna actualización de esta historia llena de emoción y verdad. Nos vemos en el próximo video.